Gracias, señor presidente. Yo quiero aprovechar este espacio para volver a hacer un llamado con respecto al proyecto 17.742, ley en gestión integral del recurso hídrico. Este proyecto me preocupa que al día de hoy, casi 2 años después de habérsele vencido el tiempo, seguimos sin que se vote y ya se le dio plazo cuatrienal. Además de que se le dio plazo cuatrienal, está llamado por el Ejecutivo. Espero y hago un llamado a todas y todos los compañeros para que responsablemente la próxima semana esté de primero en el orden del día el lunes y pueda ser votado aquí en el plenario para su archivo. Este proyecto ya venció su tiempo perentorio, está declarado inconstitucional y no hay manera de corregirle las inconstitucionalidades que tiene, porque él no solo fue declarado inconstitucional por las 3 consultas que se le hicieron consultas por el artículo 29, que fue declarado inconstitucional, por el artículo 30, que fue declarado inconstitucional, por el transitorio 11, que fue declarado inconstitucional, porque son regresivos en materia ambiental sin contar con estudios, sino que además hay amplias recomendaciones, amplias observaciones, notas que dejan los diferentes magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, donde hacen ver que este proyecto es inconstitucional todo. El mismo hecho, como lo señala la magistrada Hernández, el mismo hecho de que el documento haya ingresado después de el tiempo perentorio, ya el magistrado Castillo, que es el que hace esta observación, que el documento haya ingresado después del tiempo perentorio y aún así sin que se le diera la segunda votación, solo este hecho es para que se declare inconstitucional todo el proyecto. Por eso lo rechaza Adportas y rechaza ver el proyecto. Es sumamente preocupante que aún mantengamos ese proyecto aquí en la corriente legislativa. Yo reitero mi preocupación con respecto al respeto a la voluntad popular. Se reforma el artículo 9 de la Constitución y no se le respeta esa voluntad popular para ver el proyecto en el tiempo que tenía que verse. Además, que se hayan recogido 170,000 firmas para un proyecto y se deje solo el título de ese proyecto y se reforme tanto que, según el magistrado Armijo y el magistrado Cruz, los legisladores se excedieron en su derecho a enmienda y dejaron este proyecto totalmente inconexo. Violentaron el principio de conexidad al dejar casi solo el título y reformar todo el texto que tenía el documento. Eso, aparte de violentar ese principio de conexidad, está violentando el artículo 9 de nuestra Constitución de la participación popular. No puede ser que las personas se les engañe de esa manera, que presenten una iniciativa con un espíritu de la ley, que es lo que ellos desean, y que cuando llega aquí se modifique tantísimo que pierda lo que se presentó, lo que la gente quiso con ese proyecto. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que, si se desea esa ley, pues volverla a presentar y votarla como era el espíritu de la iniciativa popular, que era la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano, y no lo que está ahora en ese nefasto proyecto que de todos modos está inconstitucional por todos los lados que queramos verlo. No hay un solo aspecto en él en que podamos decir que se puede avanzar, ya que además de todo violenta hasta principios fundamentales. Y si vemos las palabras del Papa Francisco y con respecto a la cuestión del agua, en la encíclica Laudato habla de que el agua tiene que ser potable y limpia, que el agua debe ser en cantidad y calidad, cosas que le fueron eliminadas a este proyecto, pero que sí las traía la iniciativa popular. La iniciativa popular traía que el agua debía ser
un derecho humano fundamental de dominio público, pero que debía ser en cantidad, en calidad y en acceso. Y todo eso fue cambiado porque el agua fuera un bien de valor económico. Cosas que violentan todos los principios, incluyendo, como dice el Papa Francisco, atentando contra la vida. El Papa Francisco habla de que mientras se deteriora constantemente la calidad de agua disponible en algunos lugares, avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía. Esto que debe ser un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia. Es que es algo tan esencial, tan fundamental, como lo dice el Papa Francisco, que el agua, del agua depende la vida. Y por eso no puede el agua privatizarse, por eso el agua no puede ser un bien, un recurso para privatizarse, para comercializarse. Si a nosotros vamos a un supermercado, a algún negocio y compramos una botellita de agua en 1000 colones y después llegamos a la casa y nos van a cobrar el agua que consumimos para realizar todas las tareas del hogar, nos la cobran al precio de esa botellita, estaríamos excluyendo del derecho humano fundamental a la vida, del derecho humano fundamental a la sobrevivencia, como dice el Papa Francisco, de adquirir ese líquido vital para la vida a una gran mayoría de la población costarricense. Ya hemos tenido experiencias en otros países donde inician con un proceso similar a este y luego concluyen con que el agua se privatiza, inclusive hasta el agua de lluvia. Hemos tenido la experiencia como la de Ecuador, donde fue condenado, sentenciado el país a una demanda porque la población aborigen recogía el agua de lluvia por no poder pagar lo que costaba el agua. Y eso, hubo demandas, hubo denuncias enormes. Eso no podemos llegar nosotros a una mezquindad tan grande y a seguir concentrando la riqueza en tan pocas manos que no les importa la vida de una gran mayoría, porque los que están en exclusión, la gente que está por debajo de la línea de pobreza y de extrema pobreza son la mayoría. Ya de clase media en este país casi no quedan y cada vez se reduce más el número, cada vez crece más el porcentaje de familias que están por debajo de la línea de extrema pobreza y de pobreza. Esas personas les estaríamos negando, como dice el Papa Francisco, el derecho humano fundamental a la sobrevivencia, a recibir el agua en cantidad, en calidad y en acceso universal, como sí lo decía el proyecto original y el que fue mutilado aquí en esta Asamblea Legislativa por las y los legisladores, que como dice el magistrado Armijo y el magistrado Cruz, se excedieron a la hora de ejercer su derecho a enmienda. Por eso yo hago un llamado a las y los legisladores a que seamos responsables y la próxima semana, cuando lleguemos aquí, lo primero que esté en el orden del día, el lunes, sea el proyecto 17.742, ley de gestión integral de recurso hídrico, para ser votado como tiene que ser. Ya no puede ser mandado a comisión, no podemos seguir violentando la Constitución, el reglamento y la ley de iniciativa popular. Ya nosotros aquí estaríamos exponiéndonos a una sanción por seguir violentando todo el marco legal de este país al no votar un proyecto que debió ser votado hace casi 2 años. La preocupación enorme porque se le haya dado plazo cuatrienal a un proyecto que solo tiene tiempo perentorio de 2 años y lo venció hace casi 2 años, y que todavía se piense en 4 años más. La preocupación porque no se ha dado
la responsabilidad que tenía que darse en que ese proyecto fuera conocido y fuera votado. Ese proyecto les reitero el llamado para que el lunes lo podamos ver y el lunes pueda ser votado para ser archivado como corresponde. Y el llamado a las y los diputados que desean presentar la iniciativa nuevamente, pero respetando la voluntad popular, respetando el artículo 9 de la Constitución, respetando ese derecho del soberano a tener incidencia en la definición de leyes en este país, que para eso se reformó la Constitución y para eso se creó en esta Asamblea Legislativa la Oficina de Iniciativa Popular, que se le respete, que se presente el proyecto como desean y que se vote como debe ser y sin hacerle las enmiendas, sin cercenar del proyecto gran parte de él, como se hizo en este caso, dejando nada más que el título y el espíritu de la ley, lo que hace aún más inconexo el resultado que salió de ese proyecto. Muchas gracias.